Ok, entonces cuando vamos a hacer la evaluación de cabeza fetal, recordando un poco, tenemos tres cortes principales que debemos utilizar. El primero de ellos es el corte que está en A, que es el transtalámico, que es el que utilizamos para medir el DBP, la circunferencia cefálica. El segundo corte, que es bajando en el sentido caudal en el feto, es el corte transventricular, que nos sirve para ver los ventrículos laterales. Y finalmente tenemos el otro corte, que es el corte transcerebeloso, que lo vamos a encontrar cuando hacemos un descenso en la parte posterior de la cabeza fetal y vamos a abarcar lo que es el cerebelo y la parte del foso posterior en la cabeza fetal. Entonces, como vemos en el video, podemos ver la primera parte, línea media, cábum, tálamos, luego vamos bajando y vamos a ver el ventrículo lateral y finalmente vemos cerebelo. ¿Okay? Muy bien. Entonces, repasando entonces lo que habíamos visto en cabeza fetal, en el corte transtalámico podemos evaluar muchas de las estructuras en el mismo momento que hicimos la medición del diámetro biparietal y la circunferencia. ¿Cuáles son las estructuras que debemos evaluar en este corte? La presencia de la línea media, interrumpida en el tercio anterior por el cabo del septum pelúcido, y los dos tálamos, que son estas estructuras anecoicas que se observan simétricas a cada lado de la línea media. Y también aquí hay una estructura muy importante que es el ventrículo lateral. El ventrículo lateral debemos ampliarlo lo suficiente, como para hacer la medición. Esta medición es importantísima. Fíjense que la vamos a hacer entre justo donde termina el glomus del plexo coroide. Recuerden que el ventrículo lateral es una estructura anecoica que se encuentra a cada lado de los hemisferios cerebrales, pero que vamos a observar el que está contralateral a donde se está isonando. Porque la tabla del parietal, en este caso, vamos a sacar aquí la imagen para que vean mejor, en este caso el parietal me hace sombra de una estructura ósea y no me va a dejar ver el ventrículo de este lado. Pero en el lado contralateral sí, ya se pierde el efecto del hueso y me permite ver. Es decir, que salvo que exista algún problema de osificación en el parietal, siempre vamos a observar es el ventrículo lateral contralateral. Para observar el otro debemos hacer la rotación de la cabeza. Entonces esta imagen debemos ampliarla y el ventrículo lateral se debe medir justo donde termina el plexo coroide, que es lo que se denomina el glomus del plexo coroide, que es esta imagen redondeada que vemos acá. Y esta medición debemos hacerla desde el borde interno de la pared medial hasta el borde interno de la pared lateral de ese ventrículo lateral. Es importante no confundirlo con esta otra imagen que vemos acá arriba que corresponde con la cisura occipital. ¿Okay? Muy bien, normalmente el ventrículo lateral debe medir menos de 10 milímetros. Sin embargo, hay algunas tablas que hacen estas mediciones de acuerdo a la edad estacional. El otro plano que vamos a ver entonces es el plano transcerebeloso. Es un plano en el cual tenemos que inclinar un poco el transductor hacia la parte posterior de la cabeza del feto, es decir, hacia la nuca del bebé. Aquí vamos a observar una estructura importantísima, que es el cerebelo. El cerebelo se va a caracterizar porque es una estructura en forma de 8 que tiene dos lóbulos que van a estar unidos en el medio por una estructura alargada que se llama el vermis cerebeloso, que se llama así porque tiene precisamente forma de lombriz. Cada uno de estos lóbulos entonces está separado, debe estar separado por el vermis. Esta imagen nos permite hacer una medición, no se hace de rutina, pero pueden hacerla, que es importante, que es el transverso del cerebelo. Hasta las 22, 24 semanas de gestación más o menos, el transverso del cerebelo se corresponde bien con la edad estacional. Así que nos puede servir en los casos en que tengamos fecha de última regla incierta y queramos confirmar entonces la edad estacional. Otra estructura importante que debemos observar en el foso posterior es la cisterna magna, que es ese espacio negro que se encuentra ubicado entre esa cara posterior, del vermis cerebeloso, que está acá, y la cara anterior del hueso occipital, que lo vamos a identificar fácilmente, pese a que en esta foto no se ve muy claro, porque está bien escogido. Este espacio entonces es denominado la cisterna magna y también se puede medir en su diámetro anteroposterior y confirmar la presencia de una megacisterna magna cuando está muy aumentada de tamaño.
En líneas generales debería medir menos de 10 milímetros. ¿Okay? Hay otras estructuras que debemos evaluar cuando hacemos la evaluación de la cabeza fetal. Una de ellas se hace a través de un corte coronal, que sería la evaluación de la nariz, donde podemos observar aquí, vamos a sacar el anotador, vemos la punta de la nariz, ambas fosas nasales, y esto nos va a permitir, este corte coronal, observar la indemnidad del labio superior. Es importantísimo para hacer esos diagnósticos. ¿Okay? Y el otro corte que debemos observar en cabeza es un perfil, un corte sagital de la cabeza fetal para evaluar el perfil fetal. Ese perfil fetal debemos observar la continuidad del hueso frontal, del hueso nasal, la punta de la nariz, labio superior, labio inferior y mentón. También nos permite observar el hueso mandibular. ¿Sí? Este corte es el que nos va a permitir antes de la semana 22 hacer la medición del hueso nasal como marcador de cromosomatopatía o marcador de nucleoide. Muy bien, ya hicimos la evaluación de la cabeza fetal, ahora vamos a hacer tórax. En el tórax también debemos hacer la evaluación. Normalmente el tórax no se mide de rutina, por eso no hablamos de mediciones de tórax cuando vimos la parte de biometría. Sin embargo, sí hay mediciones importantes, sobre todo cuando sospechamos de alguna patología que nos está estrechando ese tórax, como por ejemplo hipoplasia pulmonar o cuando estemos viendo desviaciones en el eje cardíaco, o cuando estemos en presencia de alguna alteración musculoesquelética. Pero en líneas generales, el tórax de rutina no se mide. ¿Qué debemos identificar en el tórax? En un corte transverso donde veamos las 4 cámaras cardíacas, debemos identificar, por supuesto, la presencia de la columna vertebral, todo lo que observemos o la primera estructura que observemos por delante de la columna vertebral anecoica corresponde a la aorta, y por supuesto, delante de la aorta, la primera cavidad cardíaca que vamos a conseguir va a ser la aurícula izquierda. Esto nos va a permitir identificar qué es derecho y qué es izquierdo, cuáles son las cavidades izquierdas y cuáles son las cavidades derechas. Además de otras características que son propias del corazón, que lo vamos a ver mejor cuando veamos entonces la parte de ecocardiografía. Debemos observar entonces los campos pulmonares, que es importante ver que sean más o menos simétricos y que sean homogéneos, que no existen en su interior masas o que existan colecciones líquidas que nos puedan hacer sospechar de una patología, y por supuesto las 4 cavidades cardíacas con sus 2 válvulas. ¿Sí ve? En el tórax también debemos tratar de hacer un corte sagital. El corte sagital nos va a permitir observar esta línea que les estoy marcando acá que corresponde con el diafragma. Y como vemos en la imagen, podemos ver que está la parte abdominal donde corresponde y que está la imagen correspondiente al corazón, que por supuesto lo van a ver haciendo su latido habitual, y que existe una indemnidad de ambos compartimentos, torácico y abdominal. ¿Okay? Importante visualizar el diafragma. El diafragma lo vamos a visualizar como esa línea anecoica que separa la cavidad abdominal del tórax. Entonces, en el tórax fetal, cuando hacemos la parte de ecocardiografía básica, no solamente debemos identificar las 4 cavidades cardíacas, identificar qué es derecho y qué es izquierdo, sino también evaluar los tractos de salida. Podemos evaluar el tracto de salida de la arteria aorta, saliendo del ventrículo izquierdo, y debemos observar a la pulmonar saliendo del ventrículo derecho, que la vamos a identificar fácilmente porque ya se va a bifurcar en dos, en la arteria pulmonar derecha e izquierda. Estos cortes los logramos a partir de un corte de 4 cámaras, haciendo un pequeño ascenso hacia la zona craneal del feto. Se van a ir identificando estas 2 estructuras. Y ellos van a hacer una decusación. Fíjense que, como vemos en la imagen, la aorta tiene un sentido desde abajo hacia arriba, mientras que la pulmonar tiene un sentido desde arriba hacia abajo. Es decir, que en algún momento, ustedes, manipulando el transductor, pueden ver que ellas se decusan. Esto ocurre, por supuesto, ultrasonográficamente, no quiere decir que ellas en día real estén impulsadas. ¿Okay? Eso es lo normal, las estructuras normales que debemos observar en tórax fetal. En el abdomen ya repasamos un poco los puntos de referencia, que son los puntos que debemos evaluar. Conocemos la circunferencia abdominal, la cámara gástrica, la presencia del cuerpo vertebral, la vena umbilical, todo el resto de lo que vamos a observar prácticamente dentro de esa circunferencia abdominal corresponde al área hepática. Y es importante observarla, ver la ecogenicidad, que generalmente es muy similar a la ecogenicidad de los pulmones, y descartar que existen en su interior cualquier lesiones
bien sea tumorales o líquidas. Bajando un poco ya hacia la parte caudal del feto en este mismo corte transversal, y si logramos colocar la columna vertebral en la parte superior, como vemos en la segunda foto, podemos identificar entonces las sombras renales, que se van a ubicar a cada lado de la columna vertebral. ¿Por qué colocamos la columna vertebral acá arriba? Porque la columna, como es una estructura ósea, nos va a dar sombra, la sombra posterior. Si colocamos la columna de un ladito, eso nos va a dar sombra y nos va a tapar los riñones y no lo vamos a poder observar bien. Dentro de los riñones debemos observar, hacer especial énfasis en las pelvis renales, que son estas estructuras anecoicas que vemos en la parte media de los riñones, y se puede hacer la medición en su diámetro antero-posterior. Siguiendo en ese mismo orden, si hacemos descenso en el sentido caudal del bebé, vamos a llegar hasta la vejiga urinaria, que se va a ver como una estructura anecoica a nivel de la pelvis. A veces, si tenemos dudas o si queremos verificar que el cordón umbilical tenga sus elementos completos, le podemos prender el Doppler a esa estructura y vamos a observar la presencia de las dos arterias umbilicales bordeando a la vejiga. El sistema óseo también es importantísimo de evaluar. En el sistema óseo debemos, por supuesto, incluir a las extremidades y la identificación, así como hicimos en el primer trimestre, de cada uno de los segmentos de las extremidades superiores e inferiores, los huesos largos, segmento proximal, medio y distal, incluyendo las manos. Pero en este caso quiero hacer referencia a lo que es la columna vertebral. La columna vertebral podemos evaluarla fácilmente haciendo un corte sagital del feto. Debemos observar en este corte sagital del feto tres líneas importantes, que son una primera línea punteada, que es la que vemos acá, una segunda línea punteada encima, que es la que corresponde con los cuerpos vertebrales, y luego una línea continua, que es la que corresponde con la piel. Esto nos permite verificar primero que los cuerpos vertebrales estén alineados, que no haya espacios que puedan sugerir alguna espina bífida, y segundo, que la piel está indemne y no se observen entonces tumoraciones que puedan estar causando alguna protección de la columna hacia el exterior. La columna también se puede evaluar en cortes coronales, pero con que hagamos en principio un corte sagital para evaluar la indemnidad de la piel y la indemnidad de la columna, es bastante para hacer la biometría básica. Y finalmente, el sistema óseo, incluir la evaluación de las extremidades. Parte de esa evaluación de las extremidades la hicimos cuando hicimos la medición de los huesos largos. Lo que nos correspondería es verificar la presencia de todas las porciones de los huesos largos en cada una de las extremidades, y también verificar y contar las extremidades o las falanges de los dedos, tanto de las manos como de los pies. Sin embargo, si hablamos de ecografía básica, es suficiente con que contemos que el número de extremidades esté completa y que los huesos en cada una de esas extremidades también estén completos. Finalmente, la localización placentaria es algo que no nos podemos olvidar. La ubicación placentaria es importante porque si tenemos ubicaciones en el segmento inferior, esto pudiera complicar un poco la cosa, ¿no? Otras localizaciones, fúndicas, posteriores, de pronto no tienen una importancia clínica relevante. ¿Cómo hacemos la ubicación de la placenta con la ecografía transabdominal? Muy parecido como hicimos la evaluación de los bolsillos en el líquido amniótico. Nosotros partimos de la cicatriz umbilical de la mama y nos vamos a ir desplazando hacia la derecha o hacia la izquierda, con el transductor ubicado en posición longitudinal, y vamos a ir observando dónde está la mayor porción de la masa placentaria. Si tenemos sospecha de que esa placenta esté previa o que tenga una inserción baja, necesariamente debemos continuar el diagnóstico por ecografía transvaginal, independientemente de la edad gestacional, porque eso nos va a permitir ver exactamente hasta qué parte del cuello del orificio cervical interno está ubicada esa placenta. Hay otros aspectos con respecto a la placenta que debemos evaluar, no solamente es la posición, también debemos tener cierta impresión sobre su epogenicidad, si hay presencia de calcificaciones, si hay presencia de lagos, y también el grosor. A veces pueden haber placentas que están aumentadas de tamaño o placentas muy pequeñas. Si queremos hacer la medición de la placenta, debe hacerse en un corte transversal de la placenta a nivel de la inserción del ombligo, que sería la porción central de la misma. ¿Okay? Muy bien, vamos entonces a hacer algunos ejercicios de identificar algunas estructuras. Aquí, bueno, aquí tenemos más o menos las estructuras escritas. Tenemos
un corte abdominal, tenemos la entrada de la vena umbilical, este corte está perfecto para hacer circunferencia abdominal, y el estómago. Vamos a identificar entonces las estructuras en el siguiente ejercicio. Pueden activar sus micrófonos. Primero, ¿qué estructura estamos observando allí? O sea, ¿qué corte es este? Ok, ahí tenemos un corte transtalámico del cerebro fetal. Vemos la estructura de los tálamos en el número 9, el cabo de septo pelúcido en el número 10 y la calota cerebral que sería el número 11. Tenemos la medición del diámetro biparietal de borde externo a externo. Y bueno, vemos la línea media que se ve interrumpida. Muy bien, vemos el tálamo, vemos el cabo del septum pelúcido y vemos entonces el peso parietal en la parte 11. Vemos la simetría de la cabeza, lado, que los hemisferios son simétricos y que los tálamos están también simétricos. O sea que pudiéramos decir que este corte es normal y que esta cabeza está normal, ¿cierto? Cierto. Vamos con el siguiente ejercicio. ¿Qué opinan de esta imagen? ¿Qué estamos viendo allí? Es un corte transcerebeloso. Se ve el cerebelo, el vértice cerebeloso, la cisterna magna, pero me parece que debería estar un poco más ampliado. Muy bien, estamos viendo entonces un corte que pareciera ser transcerebeloso porque estamos viendo fosa posterior. ¿Nos sirve para medir diámetro biparietal? No. No. Exacto. Por otra parte, hay algunas cosas que debemos evaluar. Por ejemplo, que no está aumentado o ampliado lo suficientemente en la pantalla. Entonces, que es el 30% de la pantalla. ¿Okay? Si pudiéramos ampliar un poquito más la imagen. ¿Ese de esa cabeza está normal o está anormal? Repasemos las estructuras que estamos observando en esta imagen, ¿verdad? Encontramos línea media, la línea media interrumpida por el septum pelúcido. Encontramos una fosa posterior donde vemos el cerebelo, el lóbulo del cerebelo, el otro lóbulo. No vemos muy bien si hay o no vemos cerebeloso. Y el espacio que está atrás, acá, que vemos que es la cisterna magna. Aparentemente es un corte normal. No es el mejor corte para evaluar la cabeza fetal, pero aparentemente no tiene ninguna alteración. ¿Okay? Y nos permitiría hacer una medición del transverso del cerebelo. Con el siguiente ejercicio. Acá que estamos viendo. Es un corte sagital el cuerpo fetal donde se observa la columna vertebral, se observa la indemnidad de la misma y la piel. Perfecto, entonces estamos viendo un corte sagital que nos permite ver la columna y vemos las tres líneas que habíamos observado, ¿verdad? Las primeras dos líneas que parecen un riel de un tren, desde el cuello hasta la última porción del sacro, las últimas 5 vértebras corresponden al sacro, y podemos ver la indemnidad de la piel por encima de la columna. Muy bien. En este caso que estamos observando, Aparentemente, yo veo porción de la cabeza fetal, placenta y líquido amniótico. muy bien. Y en la cabeza, ¿qué podemos ver en esa imagen? ¿Qué les llama la atención? ¿Está normal? ¿Está anormal? ¿Es una buena imagen? ¿No? Es transventricular. Como que si estuviese un poco interrumpida. ¿Qué más les llama la atención de esa imagen? Que parece un dolicocefalia.
sea, se ve como alargada, pues. No se ve totalmente redondeada. Ajá, muy bien, por ahí va Parece como un limón. Tiene como forma de limón. muy bien, fíjense que estamos viendo, uno de los principales aspectos que debemos evaluar es la forma del cráneo. Digamos que la forma debe ser ovalada, regularmente ovalada. Y aquí estamos viendo el cráneo, sin embargo, en esta parte vemos como un cierto aplanamiento. Lo demás no lo puedo distinguir bien porque la ampliación de la imagen no es muy buena. No vemos cabo del septum pelúcido, no vemos, identificamos bien las estructuras ni fosa posterior, pero lo que llama la atención es la forma del cráneo. Y evidentemente se trata de lo que vamos a ver más adelante cuando vemos patología, que es el signo del limón. Este aplanamiento aquí en los huesos frontales. ¿Sí? Muy bien, excelente. Entonces ahora, hicimos la evaluación morfológica básica y como nos pasó en el primer trimestre, bueno, vamos a dar un paso más y vamos a detallar un poco más esa evaluación anatómica para hacer lo que se llama el despistaje de aneuploidías, que es lo que ustedes conocen como ese genético 2 o eco morfológico del segundo trimestre. ¿Por qué se hace en esta época y por qué entre las 18 y las 22 semanas específicamente? Porque en este tiempo hay una mayor posibilidad de detallar anatómicamente el feto y eso me va a permitir evaluar una mayor cantidad de marcadores y aparte de eso todavía me da un chance para poder, en aquellos países donde sus legislaciones lo permitan, hacer las interrupciones en los casos que vengan con algún tipo de malformación. O sea, aquí tenemos que estar claros con el concepto de los marcadores ultrasonográficos. Un marcador es una alteración que nosotros vamos a encontrar en el eco y que está relacionada con una aneuploidía o una cromosomatopía, es decir, una alteración que en un feto normal no se debe ver. Eso es lo que se denomina un marcador. Los marcadores pueden ser del tipo. Hay marcadores mayores y marcadores menores o blancos. Los marcadores mayores o anomalías mayores son alteraciones anatómicas importantes en ese bebé que se asocian con alteraciones antianeuploidías, pero que también se asocian con alteraciones en su funcionabilidad. Es decir, son defectos que comprometen de alguna manera el buen funcionamiento de ese feto o de ese bebé después que nace. Por ejemplo, los grandes defectos cardíacos, el enfalocele, la presa duodenal, algunas anomalías importantes en las extremidades, las hidrocefalias, las holoprosencefalias o los hidrofecales. Estas son anomalías mayores. Y hay también marcadores menores de blandos, que son alteraciones cromosómicas que por sí mismas no van a causar compromiso en el buen desarrollo de ese feto, o que por sí mismas no nos van a causar una limitación funcional, pero que pueden estar presentes en fetos que son portadores de aneuploidía. Entonces, a diferencia de los marcadores mayores, los marcadores menores pueden o no estar presentes en los fetos que tienen aneuploidías y pueden o no relacionarse, con alguna alteración de aneuploidía en este feto. Algunos de los marcadores blandos o menores, que son los que evaluamos en esta ecografía, son la ventrícula megalia, el segmento ventrículo lateral, la presencia de quistes en los plexos coroides, el intestino hiperrecogénico, es decir, que se visualiza como la densidad ósea, cuando normalmente no deben observarse el intestino, el aumento del pleuronecal, el acortamiento de los huesos largos, la ausencia o la hipoplasia de hueso nasal, la presencia de toque cardíaco, que es umbilical única, la arteria derecha subclavia aberrante y el sandalgar. Entonces, la presencia o la ausencia de estos marcadores se van a, como lo vimos en el primer trimestre, van a ocasionar un aumento o una disminución del riesgo que ya esa mamá venía presentando durante esa evaluación que tuvo en el primer trimestre, dado, como lo recuerdan, por la edad materna, por la edad gestacional y por la presencia o ausencia de los marcadores geográficos en ese tiempo. Cuando estos marcadores están positivos, lo que se denomina el LR positivo, se va a multiplicar por estos valores que vemos acá, cada uno de ellos tiene un valor, y cuando está negativo, cada uno también tiene un valor. Como pueden darse cuenta en la tabla, por ejemplo, si vemos el foco cardíaco ecogénico, si está positivo, vamos a multiplicar ese riesgo que ya traía la mamá por 5 veces. Es decir, que me lo va a incrementar. En cambio, si está negativo, lo vamos a multiplicar por una décima que corresponde con 0.8. Al multiplicarlo por un número que está por debajo de la medida, por supuesto, el riesgo me va a disminuir drásticamente. Entonces, cada uno de estos marcadores me va a ir modificando. Si está presente o está negativo, el riesgo basal que va a venir teniendo esa mamá.
¿Por qué es importante que hagamos entonces esta evaluación esquematizada que hemos estudiado durante este segundo trimestre? Que va desde la biometría, la evaluación de la anatomía y la evaluación del perfil fetal. Porque el 75% de las anomalías congénitas se detectan en población de bajo riesgo. Es decir, que en aquellos pacientes en los cuales por sus características, por sus antecedentes, no sospechamos de que pueda ser portadora de una anomalía congénita, la puede presentar. Por otro lado, las anomalías estructurales se detectan con mayor frecuencia en el segundo trimestre. Es el mejor momento para evaluar las anomalías estructurales. Y en muchos casos, hacer el diagnóstico prenatal puede mejorar el pronóstico del recién nacido, porque vamos a prever cuáles van a ser las necesidades de ese recién nacido en el momento del nacimiento. Si necesita soporte ventilatorio, si necesita soporte cardíaco, si necesita soporte intensivo, etcétera, etcétera. Fíjense que en este cuadro podemos ver cuáles son las tasas en general global de detección de anomalías congénitas. Y como vemos, ellas están aquí organizadas por la sensibilidad y por los verdaderos casos presentes. Como se pueden dar cuenta, las que son más sensibles de diagnóstico para hacer durante la exploración del segundo trimestre y la exploración ultrasonográfica son las del sistema nervioso. Incluye la espina bífida, el hidrocefalia, también algunas anomalías del sistema nervioso, pero las que menos detectamos son las anomalías, por ejemplo, de labio y paladar en vivo y las anomalías de cabeza y cuello. Fíjense que son las menos frecuentes. Entonces, en conclusión de este segundo repaso, la ecografía del segundo trimestre tenemos que ofrecerla a todas las gestantes y debemos hacerlo sistemático, en orden, siguiendo una estructura, incluyendo biometría, evaluación cuidadosa de la anatomía, líquido, posición placentaria y los marcadores. La búsqueda de los marcadores mayores es inevitable mientras ustedes están haciendo un buen barrido anatómico fetal de rutina. Es decir, que en su exploración normal ustedes están buscando marcadores mayores. Y ya vieron que buscar los marcadores menores tampoco requiere grandes habilidades especiales, o sea que se pudiera hacer. Y por último, es importante hacer el seguimiento postnatal de esas malformaciones que nosotros vimos por ultrasonido y de ser posible corroborar con estudios anatomopatológicos, es decir, que realmente estamos haciendo los diagnósticos correctos en la etapa prenatal. Esto es todo, muchachos. Espero que si tienen alguna duda, vamos a discutirlas por el chat porque nos quedan apenas 3 minutos de video. Gracias a todos. Pueden colocar entonces pausa a sus audios. Nos vemos en el chat.